amigas y amigos. Les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 19 de septiembre del 2023. En los controles de audio, Mayerlin. Buenos días, Mayer, ¿cómo estás? ¿Te fijas el clima cómo ha cambiado? Buenos días, Luis, así es. Oye, estamos cambiando. Hoy amanecimos con una temperatura actual, sobre todo, bueno, aquí en Atlanta, en el área de Norcross, donde estamos ubicados en 56 grados. ¿Qué te puedo decir? Sí, frío, eso es frío. Eso para mí es invierno. Sí, señor. Sí, eso es frío, así es. Así que bueno, a prepararnos. Así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos con el doctor Manuel Kirstein acerca de la legitimación de capitales. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo has estado? Muy buenos días, Luis. Muchísimas gracias por la oportunidad, a ti y a La Visión Radio y a todo el equipo que trabaja contigo. De verdad, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por habernos dado la oportunidad de hablar un tema tan sensible como es el tema de la legitimación de capitales. Es un tema que te advierto, yo no le había entrado como se debe a fondo en ese tema y me he estado preparando, he estado leyendo material y me he quedado realmente asombrado, tal como te dije antes de ayer, asombrado de varias cosas. Primero, del tamaño del sistema financiero internacional, que el común no tiene ni idea de eso. Es muy cierto. El tamaño, el número de transacciones financieras que se hacen, no al día, no al mes, tampoco al año, sino cada minuto. Sí, ahí, digamos, dentro del punto de vista financiero, bancario, que es, digamos, el gran medidor de todo este asunto, la transaccionalidad incluso por segundo es abismal. O sea, las cantidades que se mueven y los flujos son impresionantes. Sí, así es. 8 millones de transacciones cada minuto. Impactante. Así es. Pero bueno, vamos a comenzar, Manuel, por donde debemos conversar, porque yo quisiera que la audiencia tuviera bien claro qué significa, cuál es el impacto de el tema de la legitimación de capitales. Manuel, ¿qué es la legitimación de capitales y cuál es el impacto que tiene? No solamente en la economía de un país, sino en el individuo de a pie. Bueno, en primer lugar, podríamos establecer como una definición general de que la legitimación de capitales o el blanqueo de capitales es el proceso en virtud del cual, esto es lo que cualquiera podría encontrar en cualquier libro de texto que pudiera consultar o en el mismo internet respecto de esto, es el proceso en virtud del cual las organizaciones criminales de crimen organizado dan apariencia de legítimo, dan apariencia de legal a cantidades de dinero que han obtenido de forma ilícita. Aquí es importante que nosotros veamos que esto es un delito que su procesamiento penal en las distintas jurisdicciones, por lo menos occidentales, que se comparten básicamente desde Canadá hasta la Patagonia, es un delito que se procesa individualmente. Sin embargo, su ocurrencia depende o está supeditada a la ocurrencia de un delito que produzca esas cantidades de dinero de forma
ilícita. En este caso podríamos estar refiriéndonos al tráfico de drogas, tráfico de armas, también a trata de blancas, piratería de cualquier tipo, no solamente la que uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, la de la película Capitán Phillips, con los barcos que se le acercan y quieren montarse en el buque, sino también desde el punto de vista de la mercancía, ¿no? De ropa, zapatos, teléfonos, tecnología en general, que son susceptibles de ser copiados sin licencia y revendidos a precios muchísimo más baratos. Y esto hace que, por supuesto, se violenten las normas digamos, el normal curso del comercio, y evidentemente eso produce cantidades de dinero que son ilícitas, que luego las organizaciones criminales tienen como interés ingresarlas dentro del sistema financiero y poder utilizarlas, porque de nada les sirve, lo mismo que sucede con una empresa, de nada les sirve estar sentados sobre miles de millones de dólares si con ese dinero no pueden hacer algo. Sí, sí, eso es realmente interesante. Ahora, es decir, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando la legitimación de capitales? Bueno, esas cifras varían muchísimo dependiendo del espectro, del scope que le quiera dar al análisis, porque podemos ver que existen los rubros, por así decirlo, de las organizaciones criminales en cuanto a narcotráfico superan los miles de millones de dólares al año. Vemos que hay estadísticas que hacen referencia a cientos de miles de millones de dólares anuales que se están movilizando y que se están utilizando para seguir, digamos, continuando ese proceso. Y la verdad es que la forma en la que estas organizaciones legitiman esas cantidades de dinero, por ejemplo, que quería traerlo a esta entrevista. En el caso de Pablo Escobar, la cantidad de dinero que ese señor y el cartel de Medellín movilizaban era tan grande que ellos ya ni siquiera contaban el dinero, sino que lo pesaban. Y eso te da cuenta de que los números son cada vez más exponenciales, y a medida que se incrementan también la cantidad de sustancias, por ejemplo, en este caso que ahorita este año, entre el año pasado y este, ha cobrado mayor relevancia el tema del fentanilo, que en Estados Unidos está causando estragos, y vemos que también se está trasladando a otros países del hemisferio. Vemos que incluso he tenido conocimiento de que a Venezuela también ha estado llegando. Eso hace que, bueno, ya no es solamente las tradicionales, cocaína, heroína, marihuana, metanfetamina, sino que también es este tipo de medicina, y ya eso hace mucho más complicado la revisión, porque se trata de fármacos, se trata de industria médica, se trata de industria farmacéutica, y evidentemente los sistemas de administración de justicia y seguridad pública, es decir, policía, cuerpos de investigaciones, pues la tarea es titánica, totalmente titánica. Sí, sí. Ahora, una pregunta que me surgió ayer. ¿La evasión de impuestos también puede ser catalogada dentro de la legitimación de capitales? Fíjate que al respecto sí se podría, pero no es un indicio, digamos, directo. Se puede presumir, pero tienen que concurrir ciertos elementos dentro del comportamiento, en este caso de una compañía. ¿Por qué digo compañía? En todas sus variantes, porque son las que mayor cantidad de dinero y de cantidades de dinero manejan, más que un particular propiamente, aunque conocemos, pues, Elon Musk maneja un patrimonio de más de 200.000 millones de dólares, Jeff Bezos más de 100.000 millones de dólares, pero no es que ellos van con una maleta de toda esa cantidad de dinero por la calle invirtiéndola, sino que es a través de una compañía. Entonces, en este caso, también hay que ver lo que se llama los terceros intervinientes dentro del punto de vista corporativo de la prevención del lavado de dinero, que es todo el tema, o digamos, todo el ámbito relacional comercial que tienen las compañías, en las que se determina básicamente cómo se ha relacionado la compañía, cómo es el desarrollo de la compañía comercialmente,
y cómo es su comportamiento, cómo es también lo que se llama la parametrización dentro del sistema financiero, que es establecer las bandas máximas y mínimas del movimiento de las cuentas, y en función de eso se hace un cruce en materia de inteligencia financiera con lo que se establecen o lo que sale registrado en las declaraciones de impuestos. Entonces, para responder tu pregunta, sí es un indicio, sí tiene, y ahí existe dentro de la investigación de la legitimación de capitales, que es multidisciplinario ese proceso, no es solamente desde el punto de vista penal por los delitos que se están cometiendo, sino también desde el punto de vista financiero, técnico, administrativo, incluso de negocio, porque necesitas saber, necesitas conocer los negocios, no es simplemente decir, bueno, esto es una empresa de construcción. Sí, pero existen empresas que prestan servicios auxiliares a la construcción y ya por ahí el negocio va cambiando, la naturaleza del negocio va cambiando, la naturaleza de las relaciones comerciales van cambiando. En consecuencia, puedes tener el tema de la evasión de impuestos como un indicio de la legitimación de capitales, por eso organismos de Hacienda de los distintos países, instituciones de Hacienda, por ejemplo, el IRS en los Estados Unidos, Hacienda en España, por ejemplo, tienen que establecer protocolos de verificación porque puede que simplemente sea un caso de evasión de impuestos y ya está. Y ahí muere el tema, pero no existe legitimación de capitales o existe evasión de impuestos y luego de una verificación mucho más completa se determina que hay fuertes indicios para presumir que eventualmente se está en presencia de la legitimación de capitales. Claro, claro. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para un país de la legitimación de capitales? Fíjate, una de las cosas que me dejaron impresionado de esta lectura que hice durante el fin de semana, preparándome para la conversación contigo, me encontré con un documento de una especie de think tanks en esta materia y hubo un párrafo que me desagradó enormemente. Cuando hablaban de legitimación de capitales, es igual a Venezuela. Y eso me chocó, eso me impactó. Claro, claro. Sí, fíjate que también, así como tú te preparaste, yo también hice mi tarea, como quien dice, y quiero traer y compartir con ustedes una información, si me permiten, que respecto de lo que tú estás diciendo es sumamente importante. Fíjate que eh, así como existen las Naciones Unidas para la protección de los derechos en función de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo lo que es el desarrollo progresivo de garantías que se establecen luego en las distintas constituciones de los países como garantías constitucionales, vemos que también existen organizaciones supranacionales o intergubernamentales que se encargan de arreglar todo el tema de la legitimación de capitales, o mejor dicho, de la prevención de la legitimación de capitales a nivel internacional y regional. En este caso, estamos hablando de, digamos, el marco general de la prevención del lavado de dinero en el mundo. En este caso, hay que hacer mención del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica o para Latinoamérica, y por último tenemos el GAFIC, que es el Grupo de Acción Financiera del Caribe. Estas organizaciones, distintas de la ONU y de todas las demás organizaciones o suborganizaciones, una obligatoriedad, como si lo pudieran tener los tratados internacionales que surgen en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas o de los tratados que refrendan esas decisiones de las Naciones Unidas. Estos son lo que se llaman recomendaciones. Evidentemente, podemos establecer que esas recomendaciones, si bien no es de obligatorio cumplimiento, los países, los estados, las instituciones de los estados van a querer plegarse y adaptar sus ordenamientos jurídicos a esas recomendaciones porque evidentemente existe un convenio o digamos un entendido internacional de que mientras más te apegues a estas recomendaciones, más tu comercio va a desarrollarse, más tu economía va a desarrollarse y por ende eso se traduce en mejor calidad de vida para la población de ese país.
Entonces, digamos que esto sirve como de marco referencial. Ahora, esa frase que tú dices de que legitimación de capital es igual a Venezuela, lamentablemente estamos en presencia de particularmente en el caso venezolano, en una crisis donde hay carencia de instituciones que efectivamente realicen el trabajo de investigación y policíaco hasta cierto punto para prevenir y mitigar la ocurrencia de estos delitos. Se habla de mitigar porque tú no vas a impedir nunca totalmente en un 100% que exista o que ocurra la legitimación de capitales, porque tendrías que irte mucho más atrás y eliminar las causas primeras que producen las cantidades de dinero ilícitas, porque todo parte de una necesidad. Es como en el mercado. Te crean la necesidad de que tienes que tener un teléfono inteligente, que tienes que tener un Smart TV y consecutivamente te van añadiendo elementos que son necesarios. ¿Quieres eliminar el último? No te va a servir de nada, tienes que eliminarlo primero. En este caso pasa igual con los delitos. Entonces, Venezuela es un caso, no es atípico en el sentido de que vemos que en el mundo pueden repetirse elementos generales en distintos países relacionados con la falta de políticas públicas que efectivamente vayan en establecer un marco regulador para la mitigación de la legitimación de capitales. Esto tiene un trasfondo político muy grande que para todo el que conoce medianamente la situación venezolana desde hace unos años, pues podrá entender a qué me estoy refiriendo en este momento. Eh, También un tema de voluntad. ¿A qué me refiero con esto? Estas organizaciones que te comenté ahorita, el GAFI, el GAFILAT y el GAFIC, la eficacia que van a tener estas decisiones va a depender de la voluntad que tengan los estados y las sociedades organizadas para que esas se apliquen y en función de eso respetar esas reglas. En el caso venezolano, lamentablemente, no ocurre, por lo menos no de forma total o no de forma institucional como pudiera verse en los Estados Unidos, que sin embargo, que aquí voy con lo que había preparado para hoy, quería traer lo siguiente. El Instituto de Gobernanza de Basilea, que es una ciudad en Suiza, a las orillas del río Rin, eh, junto con el Grupo Acción Financiera Internacional, establece un ranking mundial en el que ubican a los países según qué tanto cumplen normas de prevención y control de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En este caso, es importante mencionar que las posiciones que están dentro de este ranking van desde el número 1 hasta el 128, donde el número 1 es aquel país que tiene un más alto riesgo en materia de prevención de lavado de dinero, es decir, no se cumplen normas, la legitimación de capitales tiene un impacto muchísimo más grande y no está controlada ni hay prevención a ese respecto. Y el 128 es aquel país donde sus instituciones sí cumplen normativas en materia de prevención y por ende sus sistemas financieros y económicos son mucho más sólidos. Fíjate que la cantidad es gigantesca, pero fíjate, el número 1 de ese ranking para el año 2022 era la República Democrática del Congo. Estados Unidos se encuentra en la posición número 99, superada por Alemania en el 102, luego Uruguay en el 104, Reino Unido en el 117 y por último tenemos al país nórdico de Finlandia en el 128. Evidentemente, estos son datos o son informaciones que van a depender mucho de qué tanto los estados quieren publicar eso, porque es como que el niño que no hace la tarea y la mamá o la maestra le pregunta, bueno, a ver, ¿qué fue lo que, muéstrame tu cuaderno? Bueno, hay estados que no quieren mostrar el cuaderno o lo muestran nada más una parte. Claro. Por eso es que a eso me refería con el tema de la voluntad y de las ganas de que efectivamente esa efectividad se produzca en los sistemas financieros. Ahora, en ese ranking, ¿dónde está Venezuela? Bueno, Venezuela no aparece. Si lo buscas por internet, Venezuela no aparece. Me sorprendió. No sé si es porque estamos por debajo de la República Democrática del Congo o sencillamente Venezuela no ha cumplido con su obligación, si bien Venezuela es signataria de muchos acuerdos relacionados con el GAFI y el GAFIC, y que por ende estaría
no podría decir compelida, pero sí llamada a aportar, compartir información respecto de cómo está el curso de la prevención de legitimación de capitales en el país. eh, pero el hecho es que evidentemente no aparece. Sería Sí, bueno tener las cifras oficiales, pero también es lo que te comentaba. Yo creo que para las instituciones venezolanas y lo que está ocurriendo allá adentro, no sería conveniente, digamos, claro. mostrar esa información porque, bueno, pondría de manifiesto un montón de cosas que son nucleares dentro de la situación venezolana. Exacto. Te pregunto, yo vi en los documentos que revisé, vi muchos conceptos, muchos títulos. Por ¿Ok? ejemplo, lavado de dinero, lavado de capitales, lavado de activos, lavado de capitales ilícito. Sí, Correcto. ¿qué diferencia hay entre uno y otro o es lo mismo? Son concepciones en función de las distintas legislaciones que han tratado de establecer, digamos, un estándar para entender a qué se refieren. Básicamente tratan de lo mismo, aunque si nos pondríamos puristas respecto de la terminología y del uso correcto de las palabras para definir los hechos que han ocurrido respecto a una situación en particular, eh, fíjate que la legislación venezolana, por ejemplo, establece el delito, lo define como legitimación de capitales, lo tipifica como legitimación de capital. Sin embargo, los capitales engloban muchísimo más. Un capital, el capital de una compañía está, en el capital de una compañía está inmerso sus activos fijos y su Claro, activo líquido, por claro, ejemplo. claro. Entonces, ya ahí estamos hablando que no solamente son cantidades de dinero, sino que son también bienes muebles e inmuebles. Entonces, por eso es que hay otras legislaciones donde definen toda esta cuestión desde el punto de vista del cash, del efectivo, del dinero que tienes en cuentas bancarias. Porque si podemos ver el origen de cuando, imagínate una organización criminal que se encarga de o se dedica a la producción de drogas y a su posterior tráfico. ¿Cómo reciben los pagos? No reciben un pago a través de una wire transfer. Claro. Reciben los pagos básicamente en efectivo de la calle, lo que venden en una esquina, de la segmentación, porque esa es otra cosa. La legitimación de capital es una de las principales dolores de cabeza de las organizaciones que se encargan de su investigación. Es cuando las organizaciones criminales hacen la segmentación de esos dineros para luego, a través de las distintas fases que tiene la legitimación de capitales, darle la apariencia de legítima. Entonces, tienes transferencias o tienes montos que son muy pequeños, tienes montos que son muy grandes, pero cuando vas a revisar el concepto de cada uno de esos, pareciera que fueran legítimos. Entonces, la Claro, investigación se convierte en un trabajo, como se dice, de hormiguita, poco a poco, grano a grano, y tarda mucho, mucho tiempo. claro, claro. Manuel, permítenos ir a la pausa comercial Adelante. y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Manuel Kirstein, abogado, especialista en derecho corporativo y en antilavado de dinero. Volvemos en unos minutos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Manuel Kirchner acerca de la legitimación de capitales. Manuel, hay un montón de preguntas que te quiero hacer porque este es un tema que tú que eres especialista porque te debe parecer más fascinante que a mí, incluso que soy un lego en este tema, pero todo lo que he leído, todo lo que he escuchado, pues me parece que es genial. Mira, existen 28 bancos importantes en el mundo. Bueno, existen mucho más instituciones financieras en el mundo, pero hay 28 bancos que son los más importantes. Pero 11 son los más importantes del mundo, que además producen financieramente mucho más del PBI mundial al año, lo cual es dramático. Y dramático te explico por qué. Dramático porque ¿cómo haces tú para poder controlar eso? Es decir, yo hice un ejercicio mental de cómo hacer para controlar
el lavado con esa magnitud de dinero, que estamos hablando de más de 700.000 trillones de dólares. Ujú. ¿Cómo hacer? ¿Está Y la legislación internacional preparada para el manejo de eso? ¿Qué pasaría si se llega a controlar? Es sumamente complicado, al menos para mí lo es. fíjate, Luis, esa pregunta es una pregunta muy buena y es de las que constantemente los organismos que se encargan de la investigación y los profesionales que se encargan de la investigación desde el punto de vista em, de fiscalización o de seguridad en materia de prevención y control de legitimación de capitales constantemente se están haciendo. Fíjate, ahí nos tenemos que ir no solamente a la normativa internacional, porque como hay principios internacionales que rigen no solamente el tema de la prevención y control de legitimación de capitales, sino en general cualquier situación que implique relación entre estados particulares, derecho internacional público y derecho internacional privado. Esto es, en materia de derecho internacional público, el principio de autodeterminación de las naciones. Esto comporta en este momento una barrera, digámoslo así, a lo que personajes nefastos de la historia podrían decir como injerencia internacional Claro. en los asuntos internos de los países. Entonces eso hace mucho más difícil el trabajo de investigación y de control de la legitimación o de la ocurrencia de la legitimación de capitales. Vamos a ceñirnos dentro del espectro a lo que pudieran establecer las distintas legislaciones en materia de prevención y control de legitimación de capitales. Es muy raro, por lo menos dentro de los países occidentales, que no existan normas o leyes que regulen no solo desde el punto de vista financiero el tema de la legitimación de capitales, sino también desde el punto de vista comercial. Entonces, eso en primer lugar podrías encontrar como un factor común de cualquier legislación que existen figuras o instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de normas en materia de prevención y administración de riesgos, de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Esto es lo que se llaman unidades de inteligencia financiera. Cada país tiene la suya y evidentemente, por ejemplo, no se puede comparar la oficina del comisionado de inteligencia financiera de Puerto Rico con la oficina de inteligencia financiera de los Estados Unidos completamente. Si bien Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos, financieramente se hace esa separación, se deslinda una de la otra. Lo mismo ocurre en España, lo mismo ocurre en Suiza, lo mismo ocurre en Inglaterra y así sucesivamente. Entonces, eso por un lado. Luego, esa normativa que emana de no solamente de las leyes, sino de estas instituciones que se encargan de velar que el sistema financiero, en este caso, inclinémonos por el tema financiero, establezca controles, comporta una obligación de crear una unidad de prevención y control de legitimación de capitales en cada banco, que es básicamente el establecimiento del cargo del oficial de cumplimiento, que es aquel profesional o aquella profesional que se va a encargar de hacer cumplir y establecer los protocolos de prevención y control de legitimación de capitales y administración de riesgo y formación, además, dentro de la institución financiera. Porque voy primero con las instituciones financieras, porque básicamente la legitimación de capitales ocurre tarde o temprano, o mejor dicho, termina tarde o temprano por entrar dentro del sistema financiero, que esa es la última fase de la legitimación. Estamos hablando de que la legitimación tiene tres fases. La primera es la colocación, la segunda es la transformación o procesamiento y la tercera es la integración. La primera hace o atiende a, pongámoslo en términos menos técnicos, las organizaciones criminales escogen dónde van a iniciar el proceso de legitimación de capitales. Tienen una masa de dinero, activos que necesitan volver líquidos totalmente y dicen, bueno, por ejemplo, vamos a entrar al sector construcción, real estate, todo lo que tiene que ver con ese asunto. Entonces,
ya por un lado tienen una actividad comercial lícita que pueden esgrimir a la hora de una investigación. Oye, ¿de dónde obtienes esa cantidad de dinero? No, que yo estoy desarrollando un conjunto residencial en la Florida, en Weston, por ejemplo. Entonces, ya por ahí existe un velo corporativo porque para ello requieres de una compañía. Claro. Entonces, ellos invierten esas cantidades de dinero. Posteriormente, en el procesamiento es básicamente, como su nombre lo indica, todo el proceso de transformación de ese dinero que está sucio. Imaginamos que venga color rojo, automáticamente empieza a verse color azul ese dinero. Luego, una vez que ya tengan ese dinero, que su origen es trazable y termina, entre comillas, en esa actividad de construcción, ellos dicen, bueno, yo necesito tener movilidad con este dinero, y no se hace referencia a que vayan a montarse en un vehículo con maletas de dinero, cajas de dinero y trasladarlo por un territorio en específico. Tienen que meterlo dentro del sistema financiero. En consecuencia, ya con eso pueden hacer los depósitos en cuentas bancarias a nombre de estas compañías que sirven de fachada, de velo corporativo, para evitar ver quiénes son los beneficiarios finales, que son aquellas personas naturales que en última instancia son quienes se benefician de estas actividades. Entonces, eh, básicamente, todo este tema atiende al estudio y al entendimiento de este proceso en distintos rubros. Por eso era que cuando comenzamos la entrevista, te decía que es bastante difícil controlar desde el punto de vista, digamos, al 100% la ocurrencia de esto, porque existen muchas vías por las cuales eso, la legitimación de capitales siempre va a ocurrir. Sí, sí. Son varias preguntas que tengo y te voy a empezar por lo siguiente. El dinero producto de la corrupción, es decir, una persona está en un alto puesto de un determinado gobierno, no importa dónde, recibe comisiones o simplemente desvía el dinero de una inversión a infraestructura y lo pone en una cuenta. Eso también entra dentro de esa categoría. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con América Latina. ¿Dónde está situada América Latina en el mundo con respecto a la legitimación de capitales y sobre todo con respecto a otras regiones? Y en tercer lugar, que es un pedido que me están haciendo, que tiene que ver con un escenario simple, sencillo, de cómo funcionan esas fases, esas tres fases de las que tú hablaste hace poco. Perfecto, perfecto. Bueno, en primer lugar, te puedo decir que la corrupción, si bien la gente podría decir, bueno, pero estamos hablando de dineros que fueron bien habidos porque estaban dentro de las arcas públicas y inicialmente estaban destinadas a, bueno, todos los servicios públicos que pueda tener un país: seguridad, salud, servicios públicos de cualquier tipo. Pero ¿qué pasa? Ahí el origen, cuando se hace el análisis de la legitimación de capitales o de ese dinero ilícito, no es el origen real, que es a través de la recaudación de impuestos, por ejemplo, porque todos los funcionarios públicos reciben sus sueldos y salarios y manejan el dinero en función de la recaudación que hacen las distintas instituciones de Hacienda en los países. Ellos reciben eso a través de la comisión de un delito que tiene relación con la corrupción, delito de peculado, concusión. Todos esos son delitos que atañen a los funcionarios públicos de un país, y evidentemente dentro del análisis eso cabe como un origen ilícito. Tú no tenías por qué, por ejemplo, realizar la malversación de fondos, destinar fondos que iban a un objetivo en específico para tu beneficio personal, o utilizar tu posición como, no sé, ministro de Obras Públicas para beneficiar a aquellas empresas que ya tú sabes que van a otorgarte o van a darte un beneficio económico o un bien mueble o un inmueble, dependiendo. Eso ahí varía mucho.
En segundo lugar, en cuanto a Latinoamérica, mira, da un poco de dolor porque Latinoamérica es un territorio muy rico, muy bello, muy lindo. Y uno que es latino ve que las instituciones públicas en los distintos países pareciera que no existe algo que se llama continuidad administrativa. Porque si vemos el ejemplo venezolano, antes de 1998 no era perfecto, obviamente. Estamos claros Claro, de que claro. son sistemas perfectibles. Lo mismo ocurre también en los Estados Unidos. Son sistemas perfectibles que con el paso del tiempo se hacen los esfuerzos para ir mejorando. Pero funcionaban, existían instituciones y el marco legal es un marco legal que para el entonces y la realidad mundial del comercio era muy bueno. Pero por eso era que comentábamos un compañero y yo, un colega y yo, respecto de que este tema atañe mucho a la política, porque se utiliza como una herramienta política para lo que conviene y para lo que no conviene también. Claro. También es un arma de persecución, por lo menos dentro de lo que se ve en regímenes totalitarios, porque evidentemente la legitimación de capitales es un delito muy grave, cuyos efectos en la sociedad y en el desarrollo económico de los países es muy grave. Pero básicamente, en términos generales, Latinoamérica ahorita se encuentra en una fase crítica. ¿Crítica en qué sentido? Crítica desde el punto de vista de que no existe un impulso generalizado hacia que las distintas economías, las distintas instituciones establezcan marcos regulatorios fuertes y que no solamente sean fuertes, porque muy probablemente si revisamos la legislación de esos países, vemos que tienen contenidos programáticos y normativos muy buenos. Por ejemplo, la legislación argentina no solamente regula el tema desde el punto de vista financiero, de los controles que pueden existir dentro de un banco o casas de bolsa, sino también desde el punto de vista comercial. Las leyes establecen los rubros comerciales y económicos que son de alto riesgo. Evidentemente, la mayoría de las leyes también lo hacen, ojo, dicho en honor a la verdad, pero cuando haces el análisis, ves que conmina no solamente a los bancos, a las instituciones financieras, sino también a las empresas privadas a que establezcan controles y establezcan mecanismos de prevención y control de legitimación de capital. Vemos que también el nivel o el estatus en el que pudiéramos encontrar a Latinoamérica va a depender mucho también de la ocurrencia de delitos como el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, que lamentablemente si vemos países de Centroamérica, un ejemplo de un país que ahorita está tratando de quitarse esos flagelos de encima es El Salvador, con la gestión, en mi humilde opinión, ojo, Sí, esto sí. respetando la postura de cada quien, en mi humilde opinión, única e individual, para mí me parece que es una gestión que ha emprendido un camino de lucha, porque efectivamente es una lucha contra organizaciones criminales. Y uno quisiera que pudieran repetirse ejemplos dentro del marco del respeto a los derechos humanos, obviamente, en los distintos países de Latinoamérica, porque es un hecho. Existe la legitimación de capitales en Latinoamérica y Latinoamérica, digamos, junto con África y algunos países del sudeste asiático, es como el lado flaco de esa organización de defensa en contra de la legitimación de capitales. Por último, en función de tu tercera pregunta, ejemplo de esas fases, vemos en primer lugar, podríamos poner lo más sencillo de entender, que es una organización criminal que se dedica a la producción y tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, ¿no? De drogas. Ujú. Ellos obtienen, como te comentaba, el dinero básicamente en efectivo. Existe, sí, trazabilidad a través de la transferencia, pero es mucho más complicado porque existe una verificación, incluso el dinero en efectivo cuando se deposita en un ATM, eso tiene un registro y esos billetes tienen un serial que se registra. La gente cree, bueno, pero es que es un número larguísimo. ¿Quién va a hacerle seguimiento a ese número? Pues efectivamente sí se lo hacen, pero tiene que estar dentro del sistema financiero. En el bolsillo de las personas no. Entonces, es ahí donde ellos prefieren migrar al tema del efectivo, a las cantidades de efectivo. Entonces, tienen ese dinero y ese dinero, ¿para qué lo tienen? En primer lugar, porque ellos
quieren mantener sus estructuras de poder dentro de sus organizaciones hacia otras organizaciones delictivas también y dentro de la sociedad, porque ellos no quieren que se les acabe el sueño idílico de esas cantidades de dinero sin pasar por lo que las grandes compañías han logrado durante 20, 30, 40, 100 años. Ford comenzó siendo una empresa pequeña y mira el gigante que es hoy en día, Mitsubishi, Toyota, o sea, ellos no quieren eso. Eso atiende mucho a temas personales de que quieren dinero fácil y ya está. Entonces, eso por un lado. Por el otro, cuando ellos tienen ese dinero, quieren mantener su actividad comercial porque evidentemente quieren mantener todo esto que ya acabo de comentar. Entonces, se dan cuenta de que no solamente necesitan el dinero en efectivo, sino tienen que transformarlo porque quieren utilizarlo de forma legítima o por lo menos la utilización que vayan a hacer de ese dinero que no se vea obstaculizada por organismos de seguridad o de prevención. Entonces, ellos buscan rubros económicos donde introducir ese dinero. Ellos no van directamente al banco, mira, ¿de dónde? Porque tienes que llenar una declaración después de cierta cuantía de por qué estás depositando esas cantidades de dinero. Y eso es algo común en prácticamente todas las legislaciones. Entonces, ya por ahí es un obstáculo, pero sí puedes, y es legal, sí puedes ser inversionista de un proyecto inmobiliario, por ejemplo, de producción, de fabricación, de construcción de un edificio o de conjuntos de edificios de habitaciones o locales comerciales, un centro comercial, un mall. Tú puedes llegar y decirle, mira, yo puedo financiarte el tema de las maquinarias, el outsourcing de las maquinarias, el outsourcing del papel higiénico, el outsourcing de la comida, los comedores de los trabajadores que están ahí. Y ya por ahí vemos que el flujo comienza a darse y vemos que, porque ellos dicen, yo te financio, pero ¿a costa de qué? Yo quiero una porción de las ganancias por la venta de ese inmueble, de esos locales comerciales, o yo quiero unos locales comerciales, o yo quiero la mitad del edificio, dependiendo de lo que vayan a cuadrar. Y no necesariamente lo hace desde el que llega, no sé, el Chapo Guzmán a la constructora y decirle, mira, tengo una maleta de dólares y quiero invertir. Es ahí donde utilizan el velo corporativo compañías que están legítimamente constituidas según las leyes de cada uno de los países y son quienes se acercan o quienes ofrecen sus servicios y cuando llegan los organismos de seguridad, las fiscalizaciones de Hacienda y demás, se dan cuenta de que, bueno, pero es que estas son actividades legítimas, esto es legal, aquí no hay nada irregular, esto es una constructora y aquí, mira, están los trompos mezclando el cemento y aquí están los trabajadores pegando los ladrillos y los bloques en las paredes, o sea, nada es fuera de lo común. Lo que es fuera de lo común es el origen del dinero con el que se están haciendo todas esas operaciones. Claro. Posteriormente, ya ahí llegamos esa es la fase de procesamiento. Habíamos hablado colocación, procesamiento, ahora viene integración. Ese proceso, estamos hablando, ojo, en el entendido de que estos son procesos largos, que toman tiempo, incluso toman años, porque la idea es no levantar sospechas respecto de las cantidades de dinero que se están entrando, y si entran esas cantidades de dinero, que tengan justificación. ¿Por qué tú estás depositando o recibiendo una transferencia de, no sé, 30 millones de dólares? Bueno, pero es que yo vendí un complejo de apartamentos en tal sitio. Ah, ok, se entiende. En ese sentido, ya habría justificación. Y obviamente existe el respaldo documental de todos los contratos que firman estas compañías para poder hacer ver que sus actividades son legítimas. Sí, hay una duda que me quedó después de haberme leído tantas cosas. Yo no sé si es que estoy, qué sé yo, así como hiperactivo con este tema, pero Emocionado. sí, vamos a llamarlo así. En realidad me atrajo mucho el tema, muchísimo. Y pensándolo, me decía, pero bueno, en algún momento dado, la legitimación de capitales es malo y también puede ser bueno. ¿Puede suceder eso? ¿Y en qué momento puede suceder? Desde mi punto de vista profesional, te digo que bajo ninguna circunstancia la legitimación de capitales puede tenerse como buena.
Eh, mm, Pienso que comparto la doctrina o el criterio que absorbe la doctrina internacional respecto de que es un flagelo de la sociedad, Mm, porque mm. no solamente por el simple hecho, porque tú puedes dormir tranquilo, tú has dormido tranquilo toda tu vida y existen organizaciones criminales legitimando capitales, estamos Claro, conscientes, pero el daño que produce la legitimación de capitales en el mantenimiento de esas organizaciones criminales y todo lo que trae añadido como violación de derechos para el ciudadano de a pie o el ciudadano común que trabaja, clase media, que quiere esforzarse, empresarios que quieren generar riqueza y a su vez generar empleo, esto es un problema muy grande. claro. Ve cómo está el caso, para terminar de esto, esta idea, ve cómo está el caso venezolano respecto de ese tema, cómo es una economía que está completamente deprimida, cómo incluso en México, por ejemplo, hay regiones donde las organizaciones criminales tienen reprimida la sociedad, como las maras tenían reprimida en El Salvador el desarrollo económico. Sí. Pues te hacía esa pregunta porque uno consigue países en el mundo que en donde la construcción y otras actividades dependen mucho de eso. Y eso me pareció bien interesante. Tocar hasta qué punto eso pudiera ser, pero yo coincido contigo en que eso es un flagelo que hay que controlarlo. Y mi pregunta siempre estará dirigida, bueno, ante esta magnitud de los negocios, ¿cómo hacer, cómo consolidar? Tiene que ver además con una palabra que se aprobó en Naciones Unidas al terminar la Segunda Guerra Mundial, que es la palabra soberanía. No te imaginas el daño que ha hecho esa palabra en el mundo para controlarlo, no solamente el tema del narcotráfico o el tema del lavado de dinero, sino para combatir las bandas internacionales, porque la soberanía te permite para muchos hacer lo que tú quieras, mal interpretado por supuesto, pero termina siendo interfiriéndolo en las acciones que a nivel internacional se pueden tomar, incluso hasta resoluciones que se aprueban dentro del marco de una nación. Ahora, cuando yo estaba estudiando en los años 70, tú sabes que la izquierda en cualquier parte del mundo no descansa. Esa gente trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y bueno. Y yo leí una vez cuando estaba estudiando un informe de un grupo de izquierda en la central que sacó una cuenta que me pareció maravillosa en términos, como te digo yo, en términos de inteligencia para llegar a esos resultados. Y sacaron cuánto de cada bolívar que tiene un obrero, de cada bolívar, cuánto le queda a un empresario. En ese momento creo que a quien estaban criticando era al grupo Mendoza o algo así, no recuerdo bien. Entonces, es que se ha llegado a esa fineza en esos grandes estudios internacionales, ¿o no? En cuanto a la legitimación de capitales. Mira, lamentablemente, desde el conocimiento que he ido adquiriendo y desde lo que he podido ver, evidentemente habrá otros profesionales mucho más versados en el tema, pero esa hilación tan fina del discurso, de la narrativa, porque a la larga eso es una narrativa, si no vamos al punto de vista filosófico-político, sirve como el asidero moral para que luego, oye, mira, como que no es tan malo que este tipo de cosas ocurran, o mira, el fin justifica los medios, es necesario, este es el mejor de los males, porque vamos a requerir, porque existe una guerra en contra de nosotros, porque, bueno, para ustedes contar un montón Claro. de argumentos que cuando nos vamos a la realidad son situaciones que están completamente impuestas en la sociedad. La mayoría de los que repiten mecánicamente como loros lo que la arenga política de ese tipo
en su vida han concebido conceptos como esos, pero como lo oyeron y se lo repitieron tanto, Joseph Goebbels decía, di una mentira 1000 veces y se convertirá en verdad. Así es. Y una de las cosas que podemos interpretar también de ese capítulo nefasto de la historia de la humanidad, que fue el nazismo, podremos ver que ellos utilizaron una campaña de deshumanización frente a la sociedad alemana y hasta cierto punto mundial también, porque hubo mucha gente que era adepta al partido nazi y Sí. era afín con sus conceptos y sus postulados, y ellos eso le permitió pues hacer lo que ellos ya todo el mundo sabe que hicieron. En este caso, en cuanto a la legitimación de capitales, pues los gobiernos no directamente te van a decir, mira, es que es necesario, pero te dicen, mejor me hago el loco. Claro, miran para otro lado. Mira, el embajador Héctor Quintero hace la siguiente pregunta. Estados Unidos es uno de los principales receptores del dinero producto del narcotráfico. ¿Por qué? Correcto. Porque el sistema financiero estadounidense es muy sólido, tiene el mercado estadounidense desde todo punto de vista, no solamente hablemos de las actividades ilícitas, sino desde cualquier punto de vista comercial, es muy rico. O sea, es un país que si lo comparamos con los demás países, hay muy pocos que dentro de su propio mercado se bastan y se sobran. Vemos que hay muchas compañías que surgen en Latinoamérica, por ejemplo, que brincan al mercado norteamericano para poder conseguir una presencia global, pero existen compañías dentro de los Estados Unidos que en su vida se van a imaginar, o sus directivos piensan en migrar a otros países, a menos que su plataforma, pues evidentemente por su tamaño, deseen crecer. Por ejemplo, Mars Wrigley, la que hace los M&M's, tienen presencia en todos lados conocen los chocolaticos estos. Sí, Entonces, sí. las organizaciones criminales evidentemente ven la misma rentabilidad dentro de los Estados Unidos, y el sistema financiero estadounidense permite que desde el punto de vista legal, ojo, no estoy queriendo decir que el sistema financiero aupa esto, los controles que tiene Estados Unidos financieramente hablando son muy grandes y son muy sólidos, pero una vez que pasas esos filtros, existe todavía una brecha por la cual las organizaciones criminales pueden meterse. Por eso es que se hace referencia a mitigar, reducir la ocurrencia, controlar que no ocurra tanto, porque igual existen vías por las cuales van a meterse, y así sea. Por eso es que existe la segmentación, así sea cantidades de $1, $2, en algún momento eso va a sumar los 30 millones que invirtieron. Por eso es que incluso las organizaciones criminales, cuando mandan los submarinos, los narcosubmarinos desde Sudamérica a Estados Unidos, mandan de a 10, mandan de a 20, porque saben que les van la Guardia Costera y la US Navy les van a agarrar 5 o 6, pero por lo menos llegaron los otros. Claro. Bueno, Manuel, hemos llegado al final del programa. Me hubiese gustado tener más tiempo para conversar, pero me gustaría contar contigo para una próxima conversación. Claro que sí, cuenta con eso, Luis. Muchas gracias, Mayer, por estar acompañándonos en este programa. Y bueno, espero que disfruten y que hayan aprendido lo que significa la legitimación de capitales. Muchas gracias, Manuel, y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima, que estén muy bien.